Muchas gracias a la profesora Almudena. El tema que se me plantea son las bases, los fundamentos del derecho urbanístico en general, bases constitucionales, bases convencionales y todo aquello que se refiere al régimen jurídico del urbanismo. Quiero hacer para estos efectos varias observaciones, ideas, lanzar algunas reflexiones. Vamos a ver en estos 15 minutos cuántas alcanzo a lanzar sobre este tema, que es de una importancia enorme porque realmente hablar del derecho urbanístico es hablar de un punto de entronque de toda la actividad propia del derecho administrativo, de todo eso que hemos venido trabajando en otras jornadas. Es hablar de actos normativos de carácter general, es hablar de actos administrativos específicos, creadores de situaciones jurídicas, es hablar de una actividad que va más allá de lo normativo, que tiene que ver con componentes sociológicos, políticos, económicos, de la vida del hombre sobre el territorio. Y eso, pues, abarca absolutamente todo y comprende absolutamente toda la disciplina del derecho administrativo, insisto. Decisiones en materia de contratación pública, decisiones en materia de infraestructura, decisiones en materia de infraestructura hospitalaria, de vías de comunicación, de telecomunicaciones. Absolutamente todo tiene que ver en este contexto. El derecho urbanístico y la norma lo tiene que comprender y abarcar y regular absolutamente todo. Igualmente en servicios públicos, tiene que ver con esta área. Entonces, desde esa perspectiva, les lanzo una primera reflexión, un primer llamado, ubicándome dentro del régimen jurídico general, como tiene que ser esta conferencia. Una primera reflexión es cuáles serían esos fundamentos, esas bases sobre las cuales se soporta el derecho urbanístico. Yo les diría, en primer lugar, esas bases están evidentemente, como las profesoras de la Universidad del Rosario lo han planteado, de Rosario, Argentina, lo han planteado, que además, escuchando el discurso de las profesoras, creo que estoy escuchando un discurso propio del derecho colombiano, porque es que hablar del derecho urbanístico, las bases son muy similares en nuestros países, es hacer reflexiones constitucionales y convencionales. Empecemos por las convencionales. Fíjense que el derecho urbanístico toca irremediablemente con el medio ambiente, pero toca también con derechos no solamente colectivos como el medio ambiente, sino con derechos individuales y fundamentalmente con el derecho a la vida. Y obviamente también con el derecho a la propiedad. Es decir, artículo 4 de la Convención Americana, artículo 21 de la Convención Americana, con las restricciones propias del artículo 21. O sea, el fundamento convencional es inevitable. Pero adicionalmente, al referirse a derechos individuales y derechos colectivos, me está abordando todos los trabajos propios del derecho internacional, de los derechos humanos relativos a los derechos de las personas, de todos nosotros, en el contexto de la vida, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o en el contexto colectivo, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. O sea, abarca ampliamente todo ese contexto. Y si miramos para nosotros los latinoamericanos, para los miembros del sistema interamericano, que no es el caso de España, pues hay otros instrumentos muy valiosos. Ya la profesora hacía mención al Tratado de Escazú, ¿no?, por el impacto que tiene en todo lo que implica la transparencia, la información, la protección de quienes atienden los temas relativos al medio ambiente. E igualmente en el caso de los países latinoamericanos, de manera concreta, no podemos abandonar en esta reflexión la opinión consultiva 023 sobre derechos humanos y medio ambiente. ¿Por qué? Porque el documento y las normas que aborden el tema urbanístico implican irremediablemente una aplicación concreta de todo este contexto normativo. Igualmente el tema constitucional, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad están en la Constitución y tienen sus específicas regulaciones en nuestros países, muy similares en el caso colombiano, el artículo 21 de la Convención Americana, sujetas a la función social de la propiedad, con limitaciones pero con profundo respeto a su núcleo esencial, como sucede en los demás ordenamientos de corte democrático.
Tiene igualmente un vínculo sustancial con la fórmula económica constitucional o con la cláusula económica constitucional. En el caso colombiano, artículo 333, que postula la libertad de empresa, las libertades económicas en el ejercicio de todo aquello que implique actividad económica, y la actividad propia del urbanismo no solamente implica la presencia del Estado actuando, regulando, restringiendo de manera proporcional, ¿sí?, ponderada, sino también dando las garantías necesarias para que sea la iniciativa privada, la economía de mercado, la que active todo el aparato urbanístico. Entonces vean ustedes cómo desde esa perspectiva pues tenemos un escenario muy interesante. Ahora, si me acerco también al tema constitucional, y en esto voy a hacer un énfasis especial en una tercera reflexión, que muchas veces la pasamos por alto, pero para mí es de una importancia enorme en materia urbanística, dada la complejidad de todos los instrumentos que juegan en la actividad urbanística, porque no solamente influye la Constitución, no solamente el orden convencional, sino que también juega eventualmente el legislador estableciendo unas bases generales configuradoras en cada uno de nuestros países, sobre todo en países como el nuestro, que tiene constitucionalmente un sistema unitario. El legislador tiene juega un papel muy importante en toda esta configuración del ordenamiento jurídico urbanístico, atribuyendo competencias específicas a los municipios en el caso colombiano, a través de la norma fundamental son los planes de ordenamiento territorial, que es lo poco que queda en ordenamientos jurídicos como el colombiano de autonomía, ¿no? Es un Estado central muy fuerte, el Estado colombiano, así los señores defensores del unitarismo no lo reconozcan. La conclusión a que se llega es que es muy poco lo que puede hacer por la vida local una autoridad local, sobre todo los municipios, de manera autónoma, sin depender del centro. Y un ejemplo claro es la construcción de la norma urbanística, lo que denominamos planes de ordenamiento territorial, que no son única y exclusivamente reglas constructivas, sino que abarcan toda la problemática que hemos escuchado hoy aquí, ¿no? Porque tienen un componente social, un componente económico, un componente político, un componente humano. Es la norma local de la dignidad humana, porque es propiciar las mejores condiciones de vida sobre el territorio, y eso implica una combinación de todos los factores. Si eso es así, es muy importante entonces destacar otro tema de carácter constitucional en esta reflexión, en esta tercera o cuarta reflexión, y es el tema de la responsabilidad. Porque no solamente tenemos una administración ordenadora y un Estado configurador del ordenamiento territorial, sino también unos efectos directos de esas normas y de la actividad de la administración pública y de la actividad de los particulares, que pueden eventualmente impactar en los derechos tanto individuales, derechos humanos, derechos individuales, derechos fundamentales, pero también los derechos colectivos, vulnerando, causando daño. En esa perspectiva, en el ordenamiento jurídico colombiano vamos a encontrar dos grandes temas de reflexión sobre la responsabilidad. La responsabilidad que se le puede atribuir al particular como un agente que eventualmente en el ejercicio, en el desarrollo de la actividad urbanística, piénsese en los constructores, o piénsese en quienes ejercen empresarialmente la actividad, o piénsese en otros sujetos que sin ejercer actividad empresarial, de un momento a otro, por determinadas decisiones que adopten en sus propiedades, puedan impactar las propiedades de otros o los derechos de otras personas. Eso sería un tema de responsabilidad civil, un tema que abarcaría en nuestro caso las normas o las cláusulas sobre responsabilidad civil contenidas en nuestro Código Civil, el artículo 2341, que establece la responsabilidad por daño culposo cuando el particular ha causado ese daño, ese detrimento, esa vulneración a los derechos subjetivos de otros particulares. Pero también tenemos de manera clara a una administración actuante, creando la norma, concediendo las autorizaciones o permisos,
vigilando la actividad urbanística, controlándola sobre el territorio. Y en ejercicio de esas actividades se pueden vulnerar derechos fundamentales, se pueden vulnerar derechos subjetivos, en lo que nuestra fórmula constitucional, recogiendo un poco la conceptualización de la Constitución española, denomina como el daño antijurídico, que es aquel que ninguno de nosotros está en el deber de soportar. Cuando se lesiona, cuando se daña, cuando se perturba, cuando se amenaza nuestro derecho o nuestro interés en materia urbanística. Y ese punto hay que resaltarlo, porque no solamente la construcción y la idea un poco romántica de que el urbanismo nos va a solucionar la vida, sino también de que si no nos la soluciona y además de eso hiere nuestros derechos, pues tendría que entrarse a responder por parte del Estado. Y fíjense ustedes que es bien interesante porque es tanta la actividad y la fuente normativa que opera en materia urbanística que es muy susceptible que cualquier acción u omisión de las autoridades pueda impactar de manera significativa en el ámbito de nuestros derechos, ¿sí? Y que nosotros no tengamos por qué soportarlos. Piénsese, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial, que es una norma de carácter general mal diseñada, que pueda afectar la propiedad, que pueda afectar la vida, la convivencia, pueda generar impactos de carácter colectivo que no tenga la población por qué soportar. O un permiso o una licencia que eventualmente pueda romper el principio de igualdad con otros o impactar de manera directa la propiedad, causando perjuicios de carácter económico. O la circulación, o las libertades. Porque es que es tan omnicomprensiva la norma urbanística que puede inclusive limitar nuestras libertades. Movilización, ¿sí? Empresarial. Una norma urbanística represiva puede hacer que se excluyan de la posibilidad de las actividades mercantiles y económicas, aparte de la población o sectores históricos que han sido desarrollados a partir de las libertades económicas. Entonces miren todo ese escenario de posibilidad de daños antijurídicos que puede ocurrir. Ahí vienen discusiones que se dan en el derecho colombiano, es a título de qué hago la imputación y a través de qué instrumentos utilizo para hacer la imputación. Porque cuando hay toda una actividad normativa de cumplimiento de normas o de omisiones o cumplimiento, es difícil hablar de vías causalísticas para hacer imputaciones, es muy complejo. Pero podemos hacer imputaciones por vía de imputación objetiva, violación de deberes, ¿no? Desconocimiento de deberes funcionales por parte de los funcionarios, sobre todo los de vigilancia, los que tienen el control, evitar que haya un desbordamiento de los particulares eventualmente, las normas represivas de policía administrativa. ¿Sí? Es bien interesante esa situación y es un poco una reflexión que les hago porque hay que volver sobre el tema de la responsabilidad. Ahora, ese tema de responsabilidad en Colombia, ya para finalizar, doctora, una última reflexión, no solamente se hace a través de los procesos de responsabilidad de las demandas que se presentan ante el contencioso, también juega un papel muy importante en nuestro ordenamiento las llamadas acciones populares, la defensa del interés público, el interés general. Y ahí se han dado casos muy importantes en materia urbanística donde se logra reivindicar y restablecer el derecho, pero de los colectivos de la comunidad. Yo traía para hoy un caso que lo puedo dejar acá de análisis a propósito del debate que traíamos en el día de ayer con la profesora Marta García, cuando nos mostraba ese proceso administrativo en torno a lograr un punto de acuerdo para poder cumplir un fallo judicial que tenía que ver con urbanismo, el edificio de Fenosa, en el centro de La Coruña, cómo terminó dando vueltas los funcionarios administrativos y buscando fórmulas. Hay un caso muy interesante que lo invito a que lo lean, simplemente lo voy a mencionar, que es el caso del Hotel Hilton en la ciudad de Cartagena, donde va a ser el próximo evento, el Foro Iberoamericano, para que si tienen ustedes oportunidad, pásense por enfrente del Hotel Hilton, ¿no? Y se acordarán de lo que les dije en el día de hoy. Resulta que ese hotel, que pertenece a una cadena internacional muy importante, es una inversión de privados, es todo un tema de inversión económica hecha, creo que hasta en virtud de un tratado de inversiones en el territorio colombiano, tiene un problema. Fue construido
sobre la playa. Y secaron el mar para construirlo. Violaron no solamente las normas de espacio público, sino las normas urbanísticas del POT de Cartagena, o sea, el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Se comieron todo lo que podían comerse, ¿sí? Y construyeron un edificio enorme que lleva históricamente cumpliendo una actividad económica. El Consejo de Estado tuvo que resolver ese problema. ¿Y cómo lo resolvió? Porque si aplicamos la norma urbanística, el interés público, el interés general, la única manera de restablecerlo era demoliendo esa mole. Un edificio más grande que el que nos mostraban ayer en la presentación de la doctora García. ¿Qué reflexiones hace el Consejo de Estado? Dice, mire, esto, primero hay una actividad económica que no la podemos afectar. Es decir, con nuestro fallo podríamos estar generando, ¿no? Al victimario lo estaríamos convirtiendo en víctima, porque le estaríamos generando un daño económico. Segundo, demolerlo es mucho más costoso que construirlo, que era la reflexión que hacía la doctora. La realidad es esa, costaba todos los millones del mundo demolerlo. ¿Cuál es la alternativa, la fórmula que se logra para restablecer en este proceso donde evidentemente había un daño al interés general? Obligar al infractor de la norma urbanística a comprar un predio del mismo tamaño, de las mismas especificaciones, ¿sí?, para construir un parque de uso público y de esa manera compensar el daño que se le había hecho al interés general. Ahora, en los demás procesos, pues ya dependerá, cuando son vulneraciones a los intereses individuales subjetivos, pues del impacto que hayan causado a las personas, individualmente consideradas. Ahí vendríamos todo el tema de los perjuicios materiales y perjuicios inmateriales, etcétera, toda esa discusión propia de quienes se dedican al tema de la responsabilidad. Pero ya cuando se trata de una vulneración de interés colectivo, los invito a que miren este tipo de decisiones que tienen una importancia enorme y nos pueden servir para el debate académico. Ahí les dejo esas 4 reflexiones, profesora Almudena, sobre temas urbanísticos. Muchas gracias. Muy agradecida y muy agradecidos también al profesor Jaime Orlando Santofimio por su brillantísima exposición y por ese marco tan general pero tan ilustrativo que nos ha mostrado, con ese carácter o naturaleza plurifuncional del urbanismo, con este último caso que seguramente nos hará reflexionar, a mí desde luego, que ya no es, yo creo, que un caso de mediación, sino de responsabilidad de los agentes que intervienen, porque bueno, no es solo la administración la que autoriza la construcción de esa, como denominaba el profesor Orlando Moles, sino que son muchos agentes los que intervienen en ese proceso, ¿no? Desde el punto de vista pues del notario que hace la declaración de obra nueva de la edificación, el registrador que inscribe en el registro, desde luego los técnicos municipales y bueno, y desde luego la administración, por supuesto el constructor, por supuesto el promotor, por supuesto el director de obra, por supuesto el director de ejecución de obra y por supuesto todos los agentes. También se hizo referencia cuando se hablaba de la responsabilidad de todos estos agentes, y yo añado a un sujeto responsable a mayores del que comete realmente el hecho irregular, el hecho ilícito administrativamente, que es el propietario de suelo. Es decir, yo tengo un trabajo que lo titulo La modulación del principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador, porque el propietario que no interviene, que puede estar en un hecho irregular, en una actuación irregular sobre el uso del suelo y la edificación, es igualmente responsable por un deber, que es un deber social, que el Tribunal Constitucional Español dice que es el eje que estructura todo el sistema urbanístico, que tiene mucha relación también con la conservación de esos barrios, de esa memoria, de esas ciudades, que es el deber de conservación urbana. El deber de conservar. La administración no solo, y lo decía el profesor Santofimio, no solo está habilitada para intervenir en la actividad de los administrados, autorizando una edificación, autorizando una obra, autorizando un aprovechamiento, un uso del suelo, sino a lo largo
de toda la vida, de esa edificación, de ese aprovechamiento, de ese bien jurídico protegido, que una vez que se hace está protegido, si lo está protegido por el ordenamiento, sino vigilando de que ese bien, sea terreno, sea construcción, sea urbanización, sea edificación, se conserven unas condiciones normales de lo que garantiza la dignidad humana, la vida, claro, que es la seguridad, la salubridad, la habitabilidad, la accesibilidad. Con ello nos estamos refiriendo no solo a edificios particulares, sino también a públicos, es decir, y a urbanizaciones, a la transformación, a las redes de servicios, al agua, al abastecimiento de agua, a la evacuación, al suministro, es decir, a todo. Y como iniciaba el profesor Santofimio su intervención diciendo lo que puede abarcar y lo que abarca el derecho urbanístico es la vida, es la salud de las ciudades, es la vida de las personas, es la salud de los territorios.